¿Ya estamos listos? Ok, perfecto. Entonces vamos a dar un aplauso, por favor, a los que están en casa viéndonos en esta hora, que están viéndonos en este momento. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Queremos escuchar su voz y queremos hacerle preguntas a Dios. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, que esta es viva y eficaz. Y gracias Padre por lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios personal. Eres un Dios que nos guías todos los días y que nosotros, Señor, solamente tenemos que clamar a ti, buscarte tu rostro y preguntarte qué dices, cuál es tu voluntad, qué es lo que hay que hacer. Poder, Señor, estar con ese corazón humilde todos los días ante cualquier decisión que hagamos, ante cualquier cosa que queramos emprender, siempre preguntarte a ti, Señor, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor? Ayúdanos, Padre, a no estar por nuestras propias fuerzas, a no creernos, Señor, lo suficientemente suficientes para esto, Señor, sino que podamos siempre depender, Señor, de ti y siempre ser humildes, Padre, delante de ti. Te lo pido, Padre, todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Josué, si buscamos por favor Josué, capítulo 9, vamos a encontrar una historia interesante. Josué capítulo 9, en el versículo 14, Josué 9, 14. Vamos a leer ese versículo y vamos a poner un poco en contexto cómo está la situación aquí en este pasaje. ¿Sale? Josué 9, 14 dice así la palabra de Dios: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Sí? Dice aquí, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y todos vamos a decir a las tres la última frase, 1, 2, 3, y no consultaron a Jehová. Quédense con esa frase, ¿sí? Quédense con esta frase. ¿Y qué dice Dios? Se llama este tema. ¿Y qué dice Dios? O sea, esto quiere decir que una decisión puede parecer lógica, razonable, conveniente, convincente, pero si no hemos consultado a Dios, podríamos nosotros estar caminando hacia consecuencias que Él no quiso para nosotros. ¿Sí? Podemos tener la capacidad de decidir cualquier cosa, pero si no consultamos a Dios antes de decidir, podemos pasar por circunstancias en nuestra vida, dolores en nuestra vida, cosas que Dios jamás fueron su voluntad que sucedieran, y sufrir esas consecuencias. Aquí había grandes victorias. En este contexto vemos a Israel que ya está pasando por un proceso en el cual es rescatado después de ser esclavo de Egipto, y pasaron al desierto, iban camino precisamente para que poseyeran la tierra que Dios le había prometido a ellos. Ya eran 2 millones de personas, y Dios les dijo: toda esta tierra va a ser para ustedes. Es la tierra que prometí a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora van a venir y van a poseer esta tierra. Entonces conocemos la historia, que es cuando ellos precisamente envían unos espías a reconocer la tierra. Ellos salieron de Egipto, pasaron lo que ahorita es Gaza, en la actualidad Gaza. Estaban ahí antes de entrar precisamente a Gaza, que era el terreno ya de Israel. ¿Sí? Egipto es vecino de Israel. Entonces estaban en el desierto después del Mar Rojo y ya iban a pasar. Y ahí en Números 14 vemos cuando ellos envían a 12 espías, y de los cuales 10 regresaron diciendo que era lo peor, que era una tierra que tragaba a sus habitantes, a sus enemigos, y que ellos eran vistos como langostas delante de los gigantes, pueblos poderosos, ciudades fortificadas, ejércitos errados, con carruajes, y que estos eran unos viles obreros esclavos. No sabían, no eran hombres de guerra. Entonces, ¿para qué nos trajo Dios acá? Empiezan a renegar. ¿Para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Allá estábamos bien, allá comíamos cebollas,
ajos, pepinos, había carne, agua. ¿Y para qué nos trajiste este desierto a morir? Y a morir en mano de nuestros enemigos. Es imposible entrar en esta tierra. Es buena tierra, no digo que no, pero es imposible entrar. Entonces 10 dijeron esto y 2 dijeron que sí. Ese fue el motivo por el cual Dios se molesta con ellos, y entonces toda esa generación incrédula que no quiso entrar precisamente, van entonces a pasar 40 años caminando y caminando y caminando en el desierto hasta que muera toda esa generación. Hombres de 20 años arriba murieron en ese transcurso de 40 años. ¿Sí? Hubo 2 hombres que dijeron que entraban. Uno de ellos era precisamente Caleb, que significa perro de Dios. ¿Sí? Así significa Caleb. Lo siento por los Caleb. Pero así significa, pero es perro aguerrido. O sea, es en realidad alguien que está ahí con Dios, ¿verdad? Que se la rifa. Y el otro era Josué, hijo de Nun, que también era su sobrenombre. Pero Josué es uno que es guerrero, le creyó a Dios y estuvo dispuesto a entrar, pero ahí es donde está el versículo lema de esta congregación de IBF que nosotros tenemos, donde Josué se levantó, rasgó sus ropas ante la negatividad del pueblo de entrar y dijo, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos meterá en esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dice, por tanto, no seas rebeldes contra Jehová. Él se ha apartado de ellos, Él está con nosotros. Su amparo se ha apartado, o sea, está diciendo, pobrecitos de ellos, nosotros somos mejores, podemos entrar. Pero el pueblo quiso apedrearlos, el pueblo quiso matarlos. Y entonces Dios se manifiesta a todo el pueblo y da la sentencia. Esta misma que les había dicho. Van a andar vagando y van a morir en el desierto toda la bola de incrédulos. Después de esto, ahora sí, sin consultar a Dios, lo que hicieron fue ir y conquistar o querer conquistar la primera ciudad que tenían enfrente. Pero fueron derrotados. Y ahí les dijeron ellos, Moisés, Aarón, Josué, Caleb, les dijeron, ya no lo hagan, ya. O sea, no es cuando ustedes quieran, ya no le creyeron a Dios, ya no hay vuelta de hoja. Ya la sentencia está puesta, caminemos por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos. Porque fueron, pelearon, pero Dios ya no estaba con ellos. ¿Sí? Ahora, después de todos esos 40 años, ellos llegan. Vemos la historia ahí en Josué, el libro de Josué, en el capítulo 1, cuando Dios ya deja como sucesor a Josué de Moisés. Moisés muere y entonces entra Josué con ejércitos y empieza a conquistar la tierra. Empiezan a haber milagros. El primer milagro que es de que estaban precisamente atrás del Jordán y estaba la tierra prometida después de cruzar el Jordán. No había un puente, el río estaba caudaloso. Dice la Biblia que el río se desborda siempre. Estaba profundo el río y entonces después del río, a unos metros, estaba una ciudad fortificada que era una de las ciudades más fuertes, que era precisamente la ciudad de Jericó. ¿Sí? Estaba Jericó de aquel lado y entonces había que ir y conquistar esa primera ciudad. Dios les da la estrategia de guerra y entonces empiezan a suceder milagros. Los milagros es de que empezaron a cargar el arca, los sacerdotes, los levitas, y entonces al ellos mojar sus plantas de sus pies en el río, dando pasos firmes hacia Jericó, el río detiene su cauce como un montón, dice, como una pared, así como cuando se abrió el mar. Ellos volvieron a ver el milagro de Dios sobre la naturaleza. Ahora no abrió el mar, abrió el río. La parte que bajaba se fue, se acabó, se secó. Y la parte que venía del río se quedó como si fuera una pared, un muro de agua. Hasta que pasaron, todo el pueblo pasaron en seco. Y ya cuando ya ellos terminaron de pasar los sacerdotes, entonces el río volvió a su cauce. Y después de esto, de una manera también milagrosa, con una estrategia, Dios hizo que los muros
cayeran de Jericó y hubo una gran victoria. ¿Sí? Pero empezaron después los errores. Hubo errores. ¿Por qué? Porque ellos se confiaron. Porque su experiencia dijo, pues Dios está conmigo. La verdad, Dios trabaja por mí, Dios hace las cosas. Y entonces se confiaron en que siempre sería así. Y ellos comenzaron a tomar sus propias decisiones. A tal grado que después de ahí, de la conquista de Jericó, ellos se van a otra ciudad que estaba más adelantito. Era una ciudad que se llamaba Ai, ¿sí? Y entonces ahí fueron, vieron, revisaron a unos espías y dijeron, pues no son muchos en la ciudad, como que no se ve fuerte. Ya Jericó está mucho más fuerte y la derribamos con toda facilidad. Entonces, ¿para qué agotas al equipo? Es como cuando, no sé, las Chivas tienen un equipo, tienen un partido importante y dice, y un partido anterior que no es tan importante, dice, ¿para qué agotas a los muchachos? Mejor la estrategia es de que los uses en el importante y acá con Tijuana manda puros, ¿cómo se llama? Suplentes, chavitos, ¿no? Y aún así le metieron 5-2, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, pero el simple hecho es de que más o menos así fue. ¿Para qué nosotros vamos a desgastar a los titulares si con los suplentes podemos ganarles? Entonces, agarraron 3,000 personas, 3,000 soldados de los suplentes, entrénense, foguense y se los llevaron a Jai. Y cuando llegaron entonces, los de Jai los derrotaron. ¿Sí? Después de derrotarlos, ahora sí, Josué va, desgarra sus ropas, se hinca frente a Dios y le pregunta a Dios, Dios, dígalo más. Y ahora se queja él, ¿verdad? Como el pueblo, igualito. ¿Para qué nos trajiste para acá? Mira nomás, ya nos destruyeron. Y los demás pueblos, la fama que se da entonces es de que los demás pueblos nos van a atacar van a venir contra nosotros y nos van a matar y nos van a encerrar. Y entonces y Josué empieza a alarmarse. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Cállate por favor ya, Josué. Silencio. Hay un anatema. Esa es la causa. Hay un anatema. Pero también no me preguntaste qué onda con Jai. O sea, tú hiciste tu estrategia. Tú hasta mandaste a los pocos jóvenes. No me dijiste, ahora cómo le hacemos con este. Si me preguntaste con Jericó y ahora no me preguntas con Jai. Hiciste las cosas por tus propios medios. Tú tomaste las decisiones. Jamás me dijiste, ¿cómo ves, Señor? ¿Mandamos a los chicos o nos vamos todo el ejército? Tú hiciste tu estrategia. Y aparte de eso hay un anatema ahí. Acán se robó unas cosas, ¿verdad? Un lingote y se robó monedas y un manto babilónico y hay algo ahí, ¿verdad? Entonces arregla esto, pero consúltame. Ahora, después de todas estas victorias, porque ya después cuando ya sucedió lo de Acán y ya hubo un juicio en contra de él, una sentencia, y ahora sí hubo una estrategia en la cual Josué ahora sí dice, ok, ya estamos listos, ya no hay anatema, ya no hay maldición, ahora sí, Señor, por favor dinos cómo vamos a entrar a esta ciudad de Jai. Entonces la estrategia la da Dios. Dios le da la estrategia. Una estrategia como de contraataque. Buenísima. Le dice, ponte atrás entre Gabaón y Jai y ponte atrás, pon un ejército, ¿sí? Y fueron, en aquel entonces fueron como 20,000 hombres. Y se fueron por atrás. Otros atacaron por delante, que entre ellos iba Josué. Atacó por delante. Y el ejército, ahora sí el ejército de Jai se confió, dijo, pues vienen los mismos, los vamos a perseguir otra vez y los vamos a matar. Y ahora no les vamos a matar los 30 que le habíamos matado, les vamos a matar muchos más. Entonces salió el ejército confiado, todos los hombres de guerra de Jai, y entonces Dios hizo la estrategia, ¿no? La estrategia era que los que estaban atrás de la ciudad se esperaran a la señal de Josué para sacar a todo el ejército y entonces, ahora sí, los que estaban atrás entraron a la ciudad y ellos quemaron la ciudad y tomaron la ciudad. Cuando entonces
Josué se da cuenta de que ya están todos ahí, entonces ahora sí atacan porque el ejército se atemoriza, los de Jai, porque ven la ciudad tomada y ven el otro ejército acá, se atemorizan y de esa manera ganaron. La estrategia la dio Dios. Ahora sí le preguntaron. El detalle ahora sí en el contexto del capítulo 9 es de que los gabaonitas, los de Gabaón, se dieron cuenta de lo de Jericó, se dieron cuenta de lo que sucedió antes de cruzar el Jordán, porque ahí ya había también 2 tribus y media que habían tomado posesión antes de cruzar el Jordán, ¿verdad? Y se dan cuenta de lo que pasa con Jai. Entonces ellos hacen una estrategia, ¿sí? Hacen una estrategia. El versículo 14 del capítulo 9 dice que los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, ¿sí? No consultaron a Jehová. Ahora, en esta vez, el enemigo, que eran los gabaonitas, no vienen con espada. Llegaron con una historia. ¿Sí? No llegaron con una espada como los de Jai, como los de Jericó, sino llegaron con una historia. Los gabaonitas no atacaron al pueblo de Israel. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel. ¿Sí? Josué y los príncipes de Israel examinaron las evidencias de la historia que ellos traían, las analizaron, las vieron, las palparon, ¿sí? Y eso les hizo llegar a una conclusión. Ahora, todo parecía indicar que ellos debieran hacer un pacto con los gabaonitas. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Pero hay una frase que cambia toda esta historia. Y la frase es la última parte del versículo 14, donde dice: y no consultaron a Jehová. Vieron, analizaron, sacaron sus conclusiones, pero nunca consultan a Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Jamás se detuvieron a pensar, ¿y qué dice Dios? Jamás le preguntaron. Volvieron a caer en el mismo error. Ahora, no dice que no analizaron, no dice que no pensaron, que no preguntaron entre ellos, ¿verdad? O sea, dice que no consultaron a Dios. Ese fue el problema, que no consultaron a Dios. Y aquí encontramos entonces una advertencia para todos nosotros en este pasaje, en eso que vamos a ver, que hay decisiones que pueden parecer correctas ante nuestros ojos, completamente documentadas, muy lógicas para tomar, ¿sí? Pero en realidad nosotros solamente tenemos una perspectiva y Dios es el que ve el panorama completo. Dios ve toda la verdad. Por eso, antes de preguntarnos nosotros, ¿qué quiero? ¿Qué me conviene? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué dicen los demás? Preguntémonos, detengámonos y preguntémonos, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué es lo principal que debemos ver? ¿Por qué? Porque las apariencias, ¿sí?, pueden hacernos tomar decisiones equivocadas. Las apariencias pueden hacernos tomar decisiones equivocadas. Aquí en el pasaje de Josué, en el versículo 9, en el capítulo 9, perdón, en el versículo 3, dice que los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ¿sí?, usaron de astucia. La palabra clave aquí es de que usaron astucia. Fueron muy inteligentes, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pues fueron y se fingieron embajadores. Tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Y zapatos viejos, sí, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían era un pan que era seco, un pan mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, muy lejana, ¿verdad? Somos embajadores del Paraguay. Dice: haced pues ahora alianza con nosotros. Les empiezan a decir que pues ellos son como admiradores del pueblo de Israel, que ellos han visto el poder de su Dios, que ellos quieren convertirse con ellos, o sea, hacer una alianza,
creer en su Dios y que ellos les perdonen la vida a ellos, que no son de la tierra prometida, ellos son de otra tierra. ¿Sí? Dice que los israelitas respondieron a los heveos, quizá habitan en medio de nosotros. O sea, sí sospecharon. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con ustedes? ¿Qué tal si nos están engañando? O sea, entonces ellos respondieron a Josué, mira, esto es muy fácil. Nosotros somos tus siervos. Perdón. Y Josué le dijo, ¿quiénes son? Ahora sí es Josué literalmente hablando con ellos. ¿Quiénes son vosotros? ¿De dónde vienen? Y ellos les respondieron, tus siervos han venido de otras tierras muy lejanas, ¿sí? O sea, no somos de aquí. Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído la fama y todo lo que hizo en Egipto y lo que ha hecho en el desierto, ¿verdad? Todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos, los que estaban al lado del Jordán, de Sehón, el rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot, ¿sí? Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad vuestras manos provisiones para el camino e id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos nuestros siervos, ¿sí? Y haced ahora alianza con nosotros. Miren, ahí están las evidencias. Vean, este es nuestro pan. Y lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes. Y helo aquí. Ahora ya está seco y mohoso. Miren, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Y helos aquí ahora todos rotos y todos remendados, ¿verdad? Y estos son nuestros vestidos, mírenlos. Nuestros zapatos ya están viejos a causa del camino muy, muy largo que caminamos. Y entonces el versículo clave, los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, o sea, las vieron, las analizaron, las observaron, pero lo difícil y lo triste es que no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Ellos prepararon sus sacos viejos, odres de vino viejo, vestidos, pan seco, mohoso, ¿verdad? Llegaron y dijeron, miren, venimos de tierras muy lejanas, vean todo lo que hemos caminado. Excelentes actores. Se pusieron tierra en la cara, ¿no? Con cara así de... Y todo estaba diseñado para producir una conclusión en esto. Estos realmente vienen de muy lejos. Las pruebas, aquí están las pruebas. Tengo aquí en mis manos las pruebas. Dice que las tomaron, ¿sí? Aquí están las pruebas. Ellos tenían unas evidencias manipuladas y de esa manera engañaron a Josué y al ejército de Israel, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver, dice Proverbios 14:12 también, dice que hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? O sea, aquí la palabra clave es parecen. Parecen. Hay caminos que para el hombre parecen. Hay evidencias que ellos vieron que les dio el parecen. Parece que sí es cierto. Parece que sí vienen de lejos. Parece que sí no son de esta tierra. No tiene caso hacer guerra con ellos. No tiene caso matarlos. Podemos hacer una alianza. Podemos crecer. Esto está bien. O sea, creo que es una buena decisión. No sé. No necesariamente es correcto, pero pues parece que sí es correcto. ¿Sí? Parece que sí. No sé. Analicemos una historia de... algo que parece que está muy en boga ahorita, que llaman de repente o nos mandan mensajes de textos a nuestros celulares y nos dicen, tengo una oferta de trabajo para ti. Vas a ganar 5,000 pesos semanales. Es trabajo en casa. De 6 horas. Puedes hacer tus demás actividades. No tienes que entregar, o sea, más bien no tienes que estar todas las 6 horas ahí pegados a la computadora, sino tienes que entregar proyectos, trabajos, ya. Si los acabas en media hora, pues ya tienes todo tu día libre y te voy a pagar lo mismo. Hay veces que no hay cosas que hacer, pero de todas maneras yo te voy a pagar.
Parece bueno, ¿no? ¿Sí o no? Y empiezan a decirnos, a pedirnos papeles, cosas, y nosotros, sí, pues sí lo tengo. Pues que tu acta de nacimiento, sí la tengo. Que tu INE, mira qué fácil, también la tengo. Todo parece bien, ¿no? Y cuando ya entonces vas a entregar los papeles, te citan en la central camionera nueva. Ya más o menos estamos contextualizando, ¿verdad? Y quizá digas, qué raro, qué raro. Pero hay mucha gente. Parece seguro. Parece que es una empresa buena. Y entonces vas. Y te unes a la estadística de desaparecidos en la central camionera nueva. ¿No? O quizás no te citan en la central camionera, sino te dicen, está bien, nosotros tenemos que entregarte una computadora, te vamos a entregar equipo y pues todo parece muy bien, ¿no? Aparte ellos me van a entregar y te vamos a dar un bono extra para que tú tengas internet en tu casa. Muy bueno. Pero muy bien, como nuestros equipos son costosos, lo que tenemos que hacer entonces es de que nos des un depósito de 10,000 pesos para que nosotros podamos pues garantizar de que el equipo es como un depósito. Ya cuando tú entregues el equipo, nosotros te regresamos tus 10,000 pesos. Ahí te va la cuenta, deposítalo. Es una cuenta personal. Y ahí vamos nosotros, ¿verdad? Parece seguro. 10,000 pesos. ¿Me los van a regresar? Y entonces vas y depositas los 10,000 pesos. Se desaparecen y adiós, ¿verdad? ¿Algún testimonio? ¿Alguien lo han transado así? Pero esto es seguido, ¿no? Todo parece bien, el salario es excelente, el horario me parece perfecto, se acomodan mis necesidades, todo me parece que es una empresa magnífica, todo parece indicar que debo aceptar, ¿sí? Pero nunca preguntas, Señor, ¿de verdad esto será cierto? Me parece demasiado maravilloso. Señor, ¿de verdad tú quieres que yo esté ahí? ¿Y qué dice Dios? Dios conoce lo que viene después. Dios conoce toda la verdad. Nosotros vemos la oferta, pero Dios ve el panorama completo. Y muchas veces lo que hacemos es, pues, vivimos y trabajamos y hacemos las cosas y decidimos las cosas conforme a las evidencias que tenemos en nuestras manos. Pero ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios a esto? De verdad aprendamos a tomar decisiones, hermanos, que aunque parezca una buena oportunidad, aunque todos estén de acuerdo, aunque económicamente este negocio o esta decisión que voy a tomar me conviene, aunque emocionalmente esto me hace feliz, esta decisión que voy a tomar, aunque las circunstancias y las evidencias todo parece favorable, que se me están abriendo las puertas, ante todo esto, antes de tomar la decisión, pensar, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Señor, ¿tú qué dices? ¿Lo hago? ¿Me aviento? ¿No me aviento? Guíame, por favor. ¿Por qué? Porque aunque todo parezca que está bien, puede ser que no esté tan bien. Ellos tomaron las evidencias. Ellos vieron que era lógico. Es una decisión fácil. Pues ellos vienen de lejos. Aquí están las evidencias que vienen de muy lejos. No nos afecta. Nos pueden, al contrario, hacer crecer la fama. Me dieron en mi ego. ¿Por qué? Porque estoy viniendo aquí por la fama que están teniendo ustedes. Qué bárbaro, qué éxito están teniendo. Hagan alianza con nosotros. ¿De verdad somos famosos? Sí. ¿Ya salimos en la tele? Sí. ¿Salimos en las planas de los primeros, de los mejores periódicos? Sí. Entonces le dan en su ego. Venimos, queríamos conocerlos. Conocemos de su Dios. Hemos seguido su trayectoria desde Egipto hasta acá. Lo que han hecho con estos reyes. Qué bárbaros, ¿eh? Les empiezan a felicitar, los empiezan a exaltar. Y entonces ellos ven toda la evidencia, pero
jamás consultaron a Dios. Jamás. Y eso es lo triste. El error no fue solamente que fueron engañados, ¿no? Que les vieron la cara. Ese no fue el error. El error fue que no consultaron a Dios. Y yo me imagino a Dios ante esta situación. Los ve llegar, Dios sabe que son vecinos de ellos, ¿no? Y los ve llegar y los ven ahí. Sí. Los están engañando, pero jamás voltea a Josué a verme. Josué me ignora. O sea, tomó la decisión sin preguntarme. ¿Dios pudo haber intervenido? Sí. Dios pudo haber dicho, hey, espérate, te estás equivocando, mi chavo. Pero no lo hizo. Y aquí vemos entonces cómo Dios de verdad respeta las decisiones, aunque sean malas, de sus hijos. Porque es la única manera como vamos a aprender. Tenemos que aprender. Yo creo que si hacemos una fila aquí de testimonios de cómo nos hemos equivocado por no consultar a Dios, quizá pasaremos el resto del culto o de la tarde escuchando nuestros testimonios, ¿no es así? Pero ¿saben qué es lo peor, hermanos? Que de todas maneras no aprendemos. ¿Y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? ¿Sí? En el versículo 14 dice que los hombres de Israel entonces tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Dice que Josué entonces hizo paz con ellos, en el versículo 15, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también los juntaron a los príncipes de la congregación. Pero fíjense lo que pasó aquí. Pasaron solamente 3 días. 3 días, ¿sí? Y después de 3 días hicieron alianza con ellos, pero oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Ahí fue donde ellos, en el versículo 16, se supieron engañados, ¿sí? Dice que salieron los hijos de Israel en el versículo 17. Al tercer día llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, ¿sí? Cáfira, Berot y Kiriat Jarim. Y dice que entonces no los mataron en el versículo 18. Los hijos de Israel, ¿sí? Por cuanto los príncipes de la congregación que habían jurado por Jehová al Dios de Israel, y toda la congregación entonces murmuraban contra los príncipes. Les decía toda la congregación, también sonsos, ¿verdad? ¿Cómo tomaron esa decisión? Murmuraban de ellos, se burlaban de ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque ellos hicieron una alianza, y la alianza era legal. O sea, no era, no, pues como me engañaste, como lo hiciste por un engaño, entonces esto no vale. No. No es de que no vale. Por eso tenían que tener mucho cuidado a la hora de tomar esa decisión. Pues resultaron ser sus vecinos. O sea, salieron más gallos que ellos. Ni siquiera para ganar esa batalla, ni siquiera usaron las armas. Ellos hicieron paz con ellos, ¿sí? Entonces, la experiencia no sustituye a la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque bajo su experiencia ellos dijeron, vienen de lejos, están las evidencias, no hay problema, ¿no? Y pues ellos ya tenían la experiencia. O sea, Josué no era un principiante. Pero aún así lo chamaquearon. Y chamaquearon también a los líderes. Ellos habían visto el Jordán abrirse. Es más, muchos de ellos habían visto, Josué por lo menos había visto el mar abrirse. ¿Sí? Vieron los milagros. Vieron todo lo que sucedió en el camino. Vieron que se abrió el Jordán. Vieron caer a Jericó. ¿Sí? Vieron cómo habían recibido instrucciones de guerra directamente de Dios con Jai. La estrategia de guerra, Dios se las había dado a ellos de una manera palpable, ¿sí? Pero aún así,
A pesar de toda esa experiencia, Josué necesitaba consultar a Dios en esta decisión. Y lo ignoró, no lo hizo. Entonces, hermanos, nuestra experiencia con Dios de ayer, de lo que ha sucedido, de los milagros que hemos visto en nuestras propias vidas, de la manifestación de Dios en nuestras propias vidas, no nos garantizan que ya somos expertos para seguir tomando decisiones. Eso quiere decir que cada vez que tomemos una decisión, poder discernir y preguntarle a Dios, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dices tú, Señor? ¿Sí? Josué sabía dirigir un ejército, pero no podía confiar en su experiencia. No, en su discernimiento. Él tenía que haberle preguntado a Dios. Por eso dice también ahí en Proverbios 3:7, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Aquí no uses tu prudencia, no te apoyes en ella. No quiere decir que la prudencia no sea buena, no quiere decir que la experiencia no sea buena, que el consejo de los demás no sea bueno, que el análisis de las cosas no sean buenos, que las planeaciones no sean buenas, pero ninguno de ellos puede sustituir al ¿y qué dice Dios? Nada de eso puede sustituir al ¿y qué dice Dios? Es como, no sé, yo hablé tengo dos pacientes ahí que son pilotos aviadores, ¿verdad? Y uno de ellos está en una empresa que es precisamente de las mejores empresas de aviación en México, ¿verdad? Y es piloto aviador ahí. Y otro es un piloto que ahorita no está en ninguna empresa, pero es un piloto particular. A él lo contratan personas muy ricas que tienen aviones y no saben volarlos, entonces ellos contratan a este piloto para que vaya y los lleve a diferentes lugares, ¿no? En sus aviones. El hecho pues es de que yo veo a esos hombres en su comportamiento y todo muy determinantes, muy sabios. Y platico con ellos, y ahora dónde fue, ahora cómo voló, cómo se vuela un avión, cosas de esas, ¿verdad? Que uno pregunta, oiga, y tantos botones, ¿a poco se los aprende de memoria? Y cosas de esas, y ellos nada más se ríen y me platican y me dicen sus experiencias y cómo le hacen. O sea, excelentes pilotos, ¿no? Excelentes pilotos. Puede haber un excelente piloto, tener el avión muy moderno, con excelentes instrumentos de vuelo, ¿sí? Puede haber la pista de aterrizaje, puede ser la mejor de las mejores del mundo. Todo puede estar bien. Todo puede estar muy bien, la ruta, el clima, todo. Pero aún esa experiencia nunca va a garantizar que lleguen con bien a un lugar si ellos no se hacen caso a la torre de control. Uno de ellos me dijo, mira, es como un músico. Puede haber un músico muy bueno, un violinista excelente, que sepa la canción que van a tocar, que sepa la partitura perfectamente de memoria, que ni siquiera necesite el papel y que necesite nadie que lo dirija. Él puede tocar excelente. Pero son muchos elementos, son muchos instrumentos. Necesita él ver a un guía, a alguien que el director que le esté diciendo a qué horas entrar, a qué horas callar. El énfasis que debe tener. Aunque él se sepa la canción, su partitura es el director de la orquesta. Para nosotros el director de la orquesta es la persona que está en la torre de control. Yo puedo aterrizar 1000 veces, puedo tener la experiencia, puedo ver, puedo tener el clima necesario, la pista buena, el avión muy bueno, mis conocimientos, mi experiencia, pero si no escucho lo que me está diciendo el que está en la torre de control y que me repite lo mismo que yo ya sé, pero me dice en los tiempos adecuados y no me dejo guiar por él, entonces esto puede ocasionar un desastre. Y es increíble. Pero no te puedes confiar, me decía él. No te puedes confiar. Quizá hemos recibido la guía de Dios. Hemos visto sus milagros en nuestras vidas. Leemos su palabra todos los días. Oramos. Nos congregamos en una reunión como esta, pero no te confíes.
No pienses que las decisiones, por muy pequeñas que éstas sean, no necesitas preguntarle a Dios, ¿y qué dice Señor? ¿Y qué dice Dios? No te confíes. No te confíes en ti mismo. Por eso dice el pasaje, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y luego dice el versículo 8 de ahí de Proverbios 3, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? El hecho pues es de que nosotros tenemos que ver que la experiencia ayuda, pero la dirección es indispensable de parte de Dios. Las evidencias podemos ver que sí, son ahí como que puede ser que sean puertas que Dios está abriendo, pero también puede ser un engaño. Puede haber gabaonitas también. Por eso, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué dice Dios? Hay una pregunta entonces que deberíamos acostumbrarnos a hacer antes de decidir. ¿Y qué dice Dios? Esa sería la pregunta. ¿Y qué dice Dios? ¿No? O sea, no es solamente puedo hacerlo, sino ¿debo hacerlo en realidad? O sea, no es solamente, no sé, ¿me es lícito hacer? Sino como dice la Biblia, ¿me conviene? ¿Es lo que en realidad me edifica? ¿Sí? ¿Esto le agrada a Dios? Ante cualquier toma de decisión, ante cualquier amistad, cualquier cosa que vayamos a emprender, viaje, todo lo que hagamos. Las decisiones entonces, sin consultar a Dios, puede traernos a nosotros, ¿sí?, consecuencias a enfrentar y consecuencias graves. Si no consultamos a Dios, va a haber consecuencias graves o puede haber consecuencias graves. ¿Cuál fue la consecuencia grave con ellos? Fue que se vieron engañados. Después de 3 días, cuando siguieron avanzando y ya iban con ellos y todo, y se los hicieron amigos, les dieron ropa nueva y pan y todo, y llevan con ellos así, y luego ya de repente llegaron a Gabaón y dijeron, ahora sí vamos a conquistar esta tierra, y empezaron ellos, ¿qué creen? Pues nosotros somos de ahí. ¿Cómo? Nos engañaron. Pues lástima, inocente palomita, te dejaste engañar. Y entonces ahora sí encuentran la verdad. Y la verdad es de que no podían conquistar esas ciudades. ¿Por qué? Porque ya habían hecho una alianza con ellos. No se podían retractar. Era algo legal. No vieron las letras chiquitas. Entonces resulta que entraron a su ciudad muy cómodos y dijeron, pues la consecuencia es de que ahora no podemos obedecer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era echen de todos los moradores de ahí, échenlos de su tierra porque esta es su tierra. Y les advierte, si dejan a alguien, el problema está en que van a tener una mala influencia. Yo los conozco, los van a hacer tropezar. Al rato van a andar adorando a sus dioses. ¿Y qué sucedió en el pueblo? Nosotros conocemos toda la historia de Israel. ¿Qué sucedió? El principal problema del pueblo de Israel fue que cayeron en idolatría. Y la idolatría fue influenciada por los pueblos como Gabaón. Los pueblos que perdonaron, los pueblos que no echaron. Por algo Dios les decía, tienen que sacarlos a todos, porque si no ellos los van a malinfluenciar a ustedes. Y eso sucedió. Dios los perdonó, Dios perdonó el engaño, pero no quitó las consecuencias. Y nada más voltemos a ver las noticias, busquen ahí en los medios de comunicación, busquen ahí Medio Oriente, conflicto de Israel, y es lo mismo. Después de casi 4,000 años es lo mismo. Están los palestinos peleándose con los israelitas. ¿Por qué? Porque los palestinos dicen que es su tierra y los israelitas dicen que es su tierra. Y son conflictos. Todos los días hay conflicto. Todos los días. Nunca he ido a Israel, pero me han dicho, y he visto y he leído, que en una sola cuadra puede haber vecinos, ¿sí?, donde está uno que es israelita y otro que es palestino
musulmán. Y son vecinos y no se hablan y se pelean entre ellos como vecinos, como familia. Y dicen, no, esta es mi cuadra, no, esta es mi cuadra. Y hay lugares dentro de las ciudades como Jerusalén en la cual estas colonias son palestinas y estas colonias son israelitas. Aquí no pueden entrar los palestinos y aquí no pueden entrar. Y hay inclusive retenes en cada una de esas colonias, no ciudades, no estados, colonias dentro de la misma ciudad en la cual están un retén y dicen, no, aquí pasan puros palestinos. Y cuidado, si se pasa un israelita lo matan. Y hay otras donde dicen, aquí puro israelita, pasa un palestino y lo mato. No pueden entrar. Son como bandas, ¿no? Están divididas las ciudades, están divididas las colonias, las manzanas. Todo está ahí dividido. ¿Por qué? Porque analicé, vi, tomé una decisión lógica, pero en realidad no consulté a Dios. Claro, también, esos eran los que quedaron ahí, que eran precisamente los cananeos. Pero también la historia se acrecenta más. ¿Por qué? Porque si nos remontamos un poco más, el conflicto real es, como un paréntesis, pues, es de que los ismaelitas, los hijos de Ismael, que era hijo de Abraham, también era para ellos también legalmente esa tierra. ¿Por qué? Porque era de su papá y su papá era Abraham, así como el papá de Isaac era Abraham. Entonces está peleando los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael la misma tierra, ¿verdad? Que eso también es otro detalle. El hecho pues es de que aquí ellos les dijeron, ¿sí? Ellos les dijeron, nosotros somos foráneos y pues ellos respondieron, pues sí, vamos a hacer alianza, y tuvieron consecuencias. Dice Josué 9:19, dice, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no los podemos tocar. ¿Qué terminaron haciéndolos? Pues los hicieron sus leñadores y sus aguadores. Pues ahora van a servirnos. Ustedes van a estar aquí y nos van a cortar la leña y nos van a servir el agua. Y los gabaonitas dijeron, va. Pero ya no nos mataron. Ya nos perdonaron la vida. ¿Y dónde tenemos que vivir? Pues entre ellos. Después el pueblo de Israel se fortaleció y los hizo que ellos pagaran tributo. Está bien, podemos pagar tributo. Como pagar impuestos, pagamos impuestos, pero nosotros seguimos aquí viviendo. Y después sucedió que varios de los hijos de Israel les gustaron las hijas de los gabaonitas, hicieron alianza, hicieron familia, y al rato los hijos de Israel estaban también adorando los dioses como Astarot, Astartec, que eran los dioses de los gabaonitas. En pocas palabras, sufrieron consecuencias. Dios los perdonó, pero sufrieron consecuencias. Dios puede perdonar nuestro error, pero Dios muchas veces no va a eliminar la consecuencia. ¿No me consultaste? ¿Cometiste un error? ¿Ya te diste cuenta? ¿Me pediste perdón? Sí te perdono, pero ahora te quedas con la consecuencia. Y sufrirás la consecuencia. Lo triste aquí es de que las decisiones entonces sin consultar a Dios nos pueden traer a nosotros consecuencias a enfrentar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer es, siempre que nosotros hagamos algo, es, Señor, ¿y qué dices tú? ¿Qué dices tú? Es entender que Dios está atento hasta para las decisiones más pequeñas que nosotros podemos tomar. ¿Sí? Las decisiones más inocentes que nosotros podemos quizás decir, pues esto es tan fácil, esto yo lo puedo decidir yo, no tengo que estar dependiendo todo el tiempo. Hasta las decisiones más complejas, nosotros podemos decirle, ¿y qué dice Dios? En cualquier decisión de nuestra vida, ¿y qué dice Dios? Ante cualquier consejo, ¿y qué dice Dios? Necesitamos consultar antes de lamentar.
En realidad necesitamos preguntar antes de reparar. Necesitamos buscar la dirección antes de enfrentar consecuencias innecesarias en nuestra vida. Porque Dios nos ama, porque es nuestro Padre, porque Él sabe todas las cosas. Y podemos hacerlo. Ahora, quizá nosotros ahorita estamos viviendo consecuencias por malas decisiones que hemos tomado, ¿no? Quizá ahorita nosotros estamos sufriendo por malas consecuencias que hemos tomado y no esté volteando a ver a su esposo o a su esposa. Quizá diga, ay, sí es cierto. Aquí está un gabaonita, ¿verdad? Me engañó. Me dijo que tenía mucho dinero. Y mira nomás, ahorita estoy sufriendo. Quizá estamos sufriendo consecuencias en nuestro trabajo. Quizá estamos sufriendo consecuencias por alguna relación que permitimos que entrara en nuestra vida y ahora no sabemos cómo zafarnos. Quizá estamos sufriendo consecuencias porque pues ya pasó el tiempo, me quise meter a estudiar o no me metí a estudiar lo que quería, o estudié la carrera equivocada, o accedí a entrar a este trabajo y ahora no tengo opción, ni siquiera tengo tiempo de buscar otro. O no sé, de emprender este negocio. Y esto me desfalcó y ahora estoy sufriendo consecuencias. ¿Que ya todo está perdido por eso? La realidad es de que quizás estamos sufriendo consecuencias. Pero es como una vez que íbamos recién casados, Gaby y yo, y todavía no teníamos hijos, y iba en un carro, íbamos a Zapotlanejo, ¿verdad? Y me equivoqué de carretera y en lugar de llegar a Zapotlanejo, me metí por otra carretera hacia ¿cómo se llama? Pues hacia Michoacán, ya para agarrar carretera a México, ¿no? Y resulta que antes de salir de la ciudad de Guadalajara estaba la gasolinera, y luego otra, y yo dije, yo apenas alcanzo en la rayita para llegar a Zapotlanejo y ahí pongo en cuanto lleguemos. Ponle de una vez, me decía Gaby, ponle de una vez. No. Cuando lleguemos yo lo hago. Y ahí voy, la gasolina, y dije, sí alcanzó a llegar. Y entonces me desvío, pues, mala decisión. Agarra a la izquierda y era derecho. Y ahí voy, ¿no? Y al rato, ya pasaron muchos kilómetros. Volteo a ver pum, ting, sale el rojito, ¿verdad? Pum. Falta gasolina. No hay retornos. No hay manera de echarme de reversa. No hay manera de pasar aquí porque era la autopista, pues no me puedo brincar. Y ahora sí me asusté. Y dije, estoy sufriendo consecuencias por malas decisiones que tomé. Y ahora sí, entonces, Dios, por favor, ayúdame. Y quizá Dios diga, cabezón, ¿a qué horas me preguntaste si dabas la vuelta para acá? Cabezón, ¿a qué horas me obedeciste cuando te dije por medio de tu esposa que pusieras gasolina? ¿A qué horas obedeciste? Te voy guiando aún en esto, en ir a Zapotlanejo. Parece tonto. Te estoy guiando. Y tú no obedeces. Y ahí vamos. Y Dios, por favor, ábrenos camino. Y acá. Venimos en ayuno y todo esto, ¿eh? Y en eso estaban reparando la carretera. Bendita provisión. En medio de la carretera, lo que divide, habían quitado unos pedazos porque por ahí pasaban los camiones porque estaban reparando. Volteo, veo que no hay nada, ningún carro, medio me orillo y me les meto ¡fum! Y agarro el retorno. Y alcancé a llegar a una gasolinera. Pero si no hubieran reparado ese pedacito, si Dios no me hubiera dicho, ándale, mijo, pues, órale, pues, nos hubiéramos quedado sin gasolina a media carretera. Estábamos recién casados, no había celulares como ahora, no había manera de comunicarnos.
Los carros pasaban rapidísimo. Hubiera sido muy complicado. Yo ya estaba pensando en que íbamos a pasar días ahí. Porque tenía que caminar y caminar. Las malas decisiones, ¿sí? Las malas decisiones. El decir, ya entendí que no era esta la carretera. Ya entendí que debía haber puesto gasolina, ¿sí? Las malas decisiones te pueden hacer, y son decisiones que quizá podamos pasar simples, pero hay decisiones mucho más complejas. Hay decisiones en las cuales sí tenemos que observar muy bien y no confiarnos. Y no decir, es que Jai era pequeña. Yo lo podía hacer sin consultar a Dios. Es que la evidencia era muy clara. Pues sí, traían sus zapatos rotos. Yo podía decidir sin consultar a Dios. Y después sufrir consecuencias fuertes, consecuencias graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de los gabaonitas. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser engañados con mucha facilidad. Y más en un mundo en el cual vivimos. Entonces no tomemos decisiones a la ligera, ¿sí? Podemos ser muy inteligentes pero equivocarnos. Podemos tener mucha experiencia pero equivocarnos también. Podemos analizar perfectamente las circunstancias pero equivocarnos también, ¿sí? Podemos tener buenas intenciones pero aún así también equivocarnos. Inclusive podemos llegar a decir que tenemos buenas razones para hacer las cosas, para decidir esto que estamos decidiendo, pero equivocarnos. Porque solamente Dios es el único que conoce completamente el panorama y nos ama y nos dice, pregúntame, yo te voy a contestar, pero pregúntame. No te sientas tan soberbio a tal manera que quieres hacer las cosas. Por eso nosotros podemos decir, ¿y qué dice Dios antes de aceptar? ¿Y qué dice Dios antes de rechazar? ¿Y qué dice Dios, sí, antes de cambiar de trabajo? ¿Y qué dice Dios antes de hacer un negocio? ¿Y qué dice Dios ante esta decisión familiar que tengo que tomar? ¿Y qué dice Dios antes de responder algo? ¿Y qué dice Dios, sí? ¿Y qué dice Dios ante cualquier cosa? Y es orar y decir, Señor, no quiero que me confirmes lo que ya decidí, sino es precisamente, quiero conocer lo que tú dices, lo que tú quieres, aunque no sea lo que yo quiero. ¿Y qué dice Dios? Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder decidir bien. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos, sabiendo que tú eres el que enderezarás las veredas. Ayúdanos, Señor, a saber que no se trata solamente de pedirte que bendiga nuestras decisiones, sino que se trata de permitir que tú, Señor, dirijas nuestras acciones. Que hagas, Padre, lo que tú quieras en nuestra vida. Que nosotros en realidad, Señor, decidamos lo que tú ya decidiste, Señor. Padre, ayúdanos a tener siempre, Señor, en cuenta que nosotros debemos preguntarte primeramente a ti, Señor, antes de hacer cualquier cosa. Y esto se llama dependencia de ti, Señor. Humildad. No creernos, Señor, lo suficientemente buenos para hacer las cosas o decidir las cosas. Ayúdanos, Señor, a consultarte. Ayúdanos, Señor, a poder esperar en ti y ver la respuesta que tú tienes para nosotros. A preguntarte, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué hago? Gracias, Padre, por tu palabra, porque yo sé, Señor, que esta llega a tiempo siempre a nuestras vidas. Y Padre, si ahora ya nos equivocamos, si ahora ya tenemos un camino que estamos sufriendo consecuencias, ayúdanos, Señor. Abre esa carretera, Padre. Permite que podamos retornar. Que busquemos esa oportunidad, Señor, en la cual tú nos guías y nos dices, por aquí se pueden hacer las cosas. Y darnos también la fortaleza, Señor, para poder valientemente soportar
las consecuencias, Señor, si es que nos hemos equivocado en eso. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres. Gracias, Señor, porque nosotros podemos preguntarte sabiendo que siempre vamos a tener una respuesta de ti, Señor, cuando nos acercamos de manera humilde. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.